Cordial saludo. Mi nombre es Luisa Fernanda Parra Jaime, soy estudiante de Pedagogía Infantil, 10º semestre. A continuación, presentaré mi proyecto de investigación que se llama Estrategias de apoyos educativos a niños con dificultad en el acceso a procesos formativos. En problema, teniendo en cuenta que la suspensión de clases presenciales dificulta el proceso de aprendizaje y aumenta el riesgo de abandono escolar, especialmente en los estudiantes en los hogares más vulnerables, aumentando la desigualdad. Pero, sin embargo, esa situación inesperada ha dado a conocer múltiples falencias que tienen que ver con la falta de acceso a herramientas necesarias para la implementación de la educación digital, hasta problemas con las competencias de los profesores para afrontar este nuevo modelo de educación. Por otro lado, las personas de bajos recursos no cuentan con facilidad de conexión y por ende son las más perjudicadas en la educación virtual. Sumado a lo anterior, un factor fundamental que aumenta esta problemática es la pobreza, ya que aumenta la brecha educativa y digital de la población vulnerable. Formulación de problema. ¿Cómo mejorar el acceso a procesos formativos a través de una estrategia de apoyo educativos en niños de 5 a 7 años de edad en el barrio Santa Marta? En los objetivos, partiendo de las necesidades urgentes de las personas que habitan en estas zonas del municipio y viendo las urgencias de la misma, se hace indispensable el planteamiento de un camino a seguir. Es allí donde entra el juego del objetivo de este proyecto, que es diseñar una estrategia de apoyo educativo para el mejoramiento de accesos a procesos formativos de niños de 5 a 7 años de edad en el barrio Santa Marta, con el fin de reducir el impacto del aislamiento que sufren los niños de estas edades que habitan en la zona. Nos debemos plantear una ruta a seguir en diferentes pasos. El primero es diagnosticar el tipo de herramientas TIC con las cuales se cuentan para el trabajo y la educación de los niños. Seguido de esto, identificar el nivel de conocimiento de uso de herramientas TIC para el desarrollo y procesos. Y por último, se debe concretar una estrategia de apoyo educativo virtual que facilite el acceso a procesos formativos. En los antecedentes. Ahora voy a presentar los antecedentes que sustentan mi investigación. Esto se divide en dos, que es internacional y nacional. En el internacional, virtualidad y educación en tiempos de COVID-19. Educación y humanismo se realizó en el año 2020. El estudio empírico fue realizado en Argentina. Este aporte es basado en la brecha virtual o digital, teniendo en cuenta la problemática que más afecta esta situación, por las diferentes accesos de los recursos tecnológicos y la conexión de conectividad a Internet. En el siguiente antecedente nacional es educación virtual en Colombia, entre la cobertura y la calidad. Este se realizó en el año 2020, jueves 2 de julio, por Carolina Bustamante. La principal preocupación de los padres es la inequidad y la vulneración de los derechos a la educación que existe entre la vida urbana y la rural, para hacer estas nuevas formas de enseñanza. En el segundo, para la segunda infancia, este sistema en línea no es posible para niños entre las edades de 6 a 9 años. Su uso intensivo de tecnología se dio hasta ahora en medio de la pandemia. Entonces no es fácil retener su atención y menos en materias que no sea de su interés. También explica el autor Piñeros. En la siguiente se habla de la base teórica. La primera es las TIC. En las TIC son un conjunto de avances tecnológicos posibilitados para la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. Todas estas proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y contar con diversos canales de comunicación, según el autor Graves. También dice que es el elemento más poderoso que integra las TIC, que es en Internet. Se ha llevado a la configuración de llamada sociedad de información. El autor indica que esto posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer
casi todo lo que se hace en el mundo físico. También en el segundo mundo sería de la imaginación. También hablamos de la pobreza. De acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el año 2020, es la condición que se caracteriza por una privación severa de necesidades humanas y básicas. La pobreza incluye entre estas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda y educación, así como la información de carecer de estas condiciones de la ONU considera dicha condición como estado de pobreza. También la brecha digital. Bueno, en la brecha digital se ha definido como la brecha entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos con respecto a sus oportunidades de acceso a las TIC y su uso para ampliar variedad de actividades. Se ha identificado tres principales niveles de brecha digital, que es acceso, uso y apropiación de las TIC por individuos y organizaciones que pueden ser públicas o privadas, que trazan el aprovechamiento de esta tecnología. También se habla de la niñez. Según el autor Ucha, en el año 2008, a la infancia se le considera el aumento clave en la vida de cualquier ser humano, ya que es allí donde se conforman los soportes efectivos e intelectuales de las personas, siendo esto lo que depende del futuro de cada individuo cuando sean adultos. Seguido se habla de la educación. Bueno, en la educación infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y educación adecuada para la promoción del desarrollo total del niño. O sea, ha de ser de un punto de forma no solo del niño, sino también de la familia. Esto lo afirma el autor Sánchez en el año 1997. En los referentes metodológicos, bueno, metodológicamente la presente investigación apropia elementos cuantitativos y cualitativos, por lo cual se clasifica dentro de una metodología mixta, según el autor Croswell, en el año 2009. Describe de la siguiente manera los métodos mixtos de la investigación. El investigador pasa la indagación sobre el supuesto de que la recogerá de diversos tipos de datos, proporciona una mejor comprensión del problema de investigación. El estudio comienza con una amplia encuesta con el fin de generalizar los resultados de una población y después de una segunda fase, y se centra en entrevistas abiertas y cualitativas para conocer los puntos de vista detallados de los participantes. En el enfoque de investigación se habla de clasificación no experimental. La investigación manejará un diseño secuencial en su material descriptivo analítico. Pues la recopilación de información y datos se busca realizar en dos etapas, por lo cual se hace necesario reseñar cada una de estas como se expondrá posteriormente. En la fase de investigación, en la primera fase se elaborarán los productos sobre los cuales se levantarán los elementos cuantitativos apropiados de la investigación. Para ello se prepara una encuesta con distintas preguntas y cuestiones que nos permita identificar aquellas situaciones y factores que se reseñen en el capítulo inicial, así como posibles soluciones de las problemáticas que tienen como escenario en el barrio Santa Marta y su contexto educativo. En la segunda fase metodológica se caracteriza por la recopilación y recolección de los datos cualitativos, por lo cual se hace necesario la utilización de las miradas y posturas contextuales del contexto sobre las dimensiones establecidas a lo largo. También hablamos de la instrucción de recolección de datos. El principal instrumento de recolección de datos para la investigación cuantitativa será la encuesta, debido a su facilidad y practicidad a la hora de contestar y de desglosar cada una de las posibles respuestas.
En la encuesta se utilizará en función de diagnosticar el tipo de herramientas y tecnologías de información a las que se tienen acceso a los niños de las edades de 5 a 7 años de edad en el barrio Santa Marta. También identificar el nivel de conocimiento que tienen de la misma. También se habla de una semi-entrevista para la inclusión integral de los elementos cuantitativos y cualitativos. Se complementan una pequeña entrevista semiestructuradas a los participantes de la investigación, lo cual termina para completar aquella integración. Para ello se trabajará una estructuración de preguntas centrales para que guíen la determinada entrevista, pues se hacen con el objetivo de resaltar las características reseñadas en el diseño metodológico, contextual e investigativo del trabajo como tal. En la validez y fiabilidad de los instrumentos de recolección de información tenemos el juicio de expertos y la validez de constructo. En el juicio es un paso principal de la investigación, pues desde los conceptos emitidos por estos con respecto a los instrumentos depende una gran medida de confiabilidad de los resultados obtenidos y conclusiones emitidas. Y en la validez de constructo se trata de una técnica cuya realización adecuada desde un punto de vista metodológico constituye a veces el único indicador de validez de contenido del instrumento de recogida de datos e información. También tenemos la fiabilidad y la validez. En la fiabilidad es otro requisito de calidad de todo instrumento de medición. Esto se define como el grado con el que el instrumento mide compresión y destaca el error, y lo hace a través de consistencia, la estabilidad temporal y el acuerdo entre los expertos. Esto lo dice según los autores Robles y Rojas en el año 2015. En la validez, en cuanto a la validez de constructos, indica que las medidas resultantes del contenido pueden ser consideradas pertinentes al fenómeno que se quiere medir, por lo cual es fundamental previamente una clara definición o constructo de los aspectos por medir. Muchas gracias. Hasta luego.